Por ahí los judíos han levantado muchas teorías malignas sobre Jesús. Porque nunca han querido ser discípulos del Cristo. Odian al Cristo. De modo que en cierta forma los judíos son el anticristo. Nunca han amado a Jesús, el Cristo, como el Redentor, como el Mesías. El judaísmo es una raza atrasada. Así es que son atrasados y tienen una idea muy ridícula. Es la idea de que Dios les ha prometido el planeta para ellos solos. De modo que para ellos todos los que no sean judíos son enemigos, aunque no les hayan hecho nada. De modo que ellos fueron los que proclamaron a Barrabás en vez de a Jesús. El gobernante romano dijo: ¿quieren a Jesús o a Barrabás? Barrabás era un prisionero criminal, asesino, delincuente de la peor clase. Y los judíos proclamaron a Barrabás, y que a Jesús lo sentenciaron a muerte. Crucifixión, decían, crucifixión. Crucifiquen. De modo que María Magdalena fue una discípula de alta categoría. Y dicen las Escrituras Sagradas que aquellos que han sido los peores seres humanos después se convierten en los mejores dioses. Por eso no hay que juzgar a los pecadores. Cuando los judíos le recriminaron a Jesús el hecho de andar con la chusma, entre comillas, la chusma, él dijo: yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Y cuando los discípulos querían juzgar a alguien, él decía: no juzguéis, porque sois flacos para entender. Es decir, el entendimiento de los seres humanos es pobre. Por eso es que las personas nunca se conforman con lo que les toca vivir. Siempre están diciendo: solo a mí, ¿por qué a mí? Pero los seres humanos no reciben en el curso de la existencia ni más ni menos que lo que les corresponde. Todo lo que nos toca vivir es porque nos corresponde, tanto en lo bueno como en lo malo.
Muchas personas dicen, ay, pero fulano de tal que ha sido tan malo, tan perverso, ¿y por qué vive tan bien, con tanta riqueza, con tanta comodidad? Pero eso es temporal. Cuando la tortilla se da la vuelta, entonces los que fueron poderosos vienen a ser los débiles. Los que fueron muy ricos vienen a ser los pobres. Todo depende de cómo vivimos el presente. Todo lo que viene atrás depende de lo que vivimos ahora, de lo que hacemos ahora. Se llama la ley de la compensación. Si no existiera esa ley, entonces los seres humanos nunca pagarían por sus maldades, por sus perversidades, por su delincuencia. Las leyes humanas pueden ser compradas, desfiguradas, tergiversadas, pero las leyes divinas... Buenas noches. Hola Fabi, ¿cómo estás? Las leyes divinas son exactas y precisas, de modo que nadie sufre porque Dios es malo. Todo el sufrimiento viene de nuestros propios errores, de nuestras propias equivocaciones. Así es que no es cierto que Dios castiga. Dios no castiga a nadie. Cada quien por sí mismo se crea sus propias infelicidades, sus propios infortunios. Cometiendo lo que se llama pecado. El pecado significa error. Y la mayoría de los errores son cometidos a propósito. Porque los inocentes nunca pagan lo que no deben. De modo que se ha establecido que entre la relación de los divinos y los humanos exista un nexo totalmente meritorio. Si los seres humanos no tienen los méritos, los dioses no pueden ayudarles. Cuando los griegos destruyeron a los troyanos, fue porque los troyanos no tenían méritos para continuar como país, como ciudad. Y por eso
Los dioses no pudieron salvar a Troya. Así pues que el capital, el dinero, los valores con que el ser humano puede defenderse, se llama méritos. Cada vez que un ser humano destruye de su vida íntima algún defecto, adquiere en recompensa un mérito. Se le llama dinero cósmico. Cuando un ser humano es juzgado por la justicia divina, puede presentar sus méritos como contraparte de sus delitos, de sus errores. En la sabiduría hindú se dice que los seres humanos, cuando llega el juicio final, son puestos en una balanza. Y en el otro platillo de la balanza sus obras. Si las obras buenas superan a las malas, el individuo se va al cielo. Si las obras malas superan a las buenas, se va al infierno. Y si hay un equilibrio, se va al purgatorio. En esoterismo se le llama planeta purgatorio a un lugar donde las almas son purificadas a fuego. Y el fuego tiene el poder de eliminar las escorias. Por eso los mineros someten los elementos al fuego. El oro resiste el fuego. Si no lo resiste, no es oro. Así es que las almas que entran al planeta purgatorio son sometidas al fuego. Todas las escorias que estén alrededor del alma las consume el fuego, pero al alma no la consume el fuego. ¿Por qué? Porque las almas son hijas de los dioses. Por lo tanto, son inmortales. El alma es inmortal. Si a través de la experiencia de la vida el alma crece y se desarrolla, gana el derecho de entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes viven en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que habitan en el reino de los cielos? Los ángeles y los dioses. Los dioses.
Los dioses habitan el reino de los cielos. De modo que es falso decir que todo el que se muere se va al cielo. Solo las almas que se han desarrollado, que han cumplido con el deber de crecer, pueden irse al cielo. El primer mandamiento divino dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva les dijo: creced y multiplicaos. Esa es una sentencia de las Sagradas Escrituras. Creced y multiplicaos. ¿Ha acontecido el crecimiento en los seres humanos? ¿Se han multiplicado los seres humanos? Hasta lo indebido. Pero no han crecido. No han crecido desde el punto de vista anímico. De modo que el alma en los seres humanos es un embrión. No se ha convertido en un individuo, en un ser adulto. Sigue como un embrión. ¿Y por qué no se ha desarrollado ese embrión? Primero, porque los seres humanos torcieron el camino trazado por la justicia divina. Eso fue el primer motivo porque no pudieron crecer las almas de los seres humanos terrícolas. El segundo motivo fue por haber tomado el camino equivocado. En vez de seguir el camino divino, tomaron el camino animal, es decir, el camino de la vida animal. Entonces las leyes que gobiernan a los seres humanos son las leyes que gobiernan al reino animal. Y tienen razón los sociólogos al establecer que solo existen 4 reinos en la naturaleza: el mineral, el vegetal y el animal. 3 reinos. Así que los seres humanos no están dentro del nivel de la vida humana, sino de la vida animal. Y el título correcto para los seres humanos es animales intelectuales. Eso quiere decir que lo que diferencia al ser humano del ser animal es su capacidad de raciocinio, que se llama intelecto. Después de la caída paradisíaca, muchos maestros, muchos individuos sagrados se preocuparon por las almas embrionarias de los seres humanos y descendieron
sin tener la obligación de hacerlo, descendieron otra vez al mundo tridimensional para auxiliarnos. Es por eso que existen lo que se llama textos sagrados. Podemos decir que los textos sagrados de las grandes religiones confesionales son códigos para delincuentes. Las enseñanzas de los libros sagrados son códigos para delincuentes. Porque la humanidad terrícola se volvió delincuente cuando no quiso seguir el camino trazado por sus creadores, los dioses. De modo que recibimos el título delincuencial o delictivo, y por tal motivo fuimos desligados de la actividad de la vida universal y nos quedamos rezagados viviendo al nivel de los animales. Y recibiendo las fuerzas determinadas para la vida animal. Y la causa de todo estuvo en el comportamiento sexual. Porque el sexo resulta ser la base de la existencia divina, humana, animal, vegetal, mineral. Es decir, el sexo es la fuente de la creación toda. De modo que si honramos al sexo, honramos la vida. Pero si despreciamos esa tremenda fuerza llamada sexualidad, si creemos que podemos hacer lo que nos dé la regalada gana con nuestra energía sexual, entonces las consecuencias son el resultado de lo que hayamos hecho con nuestro sexo, con nuestra energía sexual. Todos nacemos del sexo. El sexo es nuestro padre y nuestra madre. Si no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, entonces perdemos el derecho de ser protegidos por ellos. Perdemos el derecho de llamarnos hijos. Y nos convertimos ¿en qué? En esclavos. Así es que todos los seres humanos viven en la condición de esclavos. No porque Dios lo quiera, no porque la justicia divina lo haya determinado, sino que porque cada uno es dueño y señor de lo que tiene. Así pues,
que el factor psicológico correspondiente a la sexualidad normal se llama castidad. Los fornicarios, los que utilizan el sexo para su diversión y placer, consideran que los que no hacen así son unos tontos. De modo que por eso la humanidad nunca ha respetado los códigos establecidos por los individuos sagrados, como aquel de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son en realidad un código para los delincuentes, para que mediante la utilización de ese código podamos alcanzar la dignidad, podamos alcanzar la dignidad. Así como estamos llenos de tantos deseos, llenos de tanta lujuria, llenos de tanta mentira, no podemos decir que somos seres dignos, somos indignos. Y a los indignos se los carga el diablo. De modo que el destino final de la vida de los seres humanos es el infierno, que es la región donde vive el diablo, cuando debería ser todo lo contrario. El destino final de nuestra vida debería ser el cielo, no el infierno. ¿Qué es el cielo? Es lo más elevado. ¿Qué es el infierno? Es lo más bajo. De modo que tenemos el derecho de aspirar a lo más alto. No hay ninguna ley humana ni divina que nos impida buscar la elevación, la consagración, la perfección. Esa es la razón de ser de la existencia. No hay otro motivo por el cual vivir. Y de ninguna manera debemos conformarnos con el viaje hacia las zonas sumergidas del planeta. El maestro italiano Dante Alighieri describe con lujo de detalles la vida en las regiones sumergidas del planeta. De modo que de ninguna manera nos conviene dejar que la corriente del río de la vida nos lleve hacia las zonas sumergidas. Debemos viajar contra corriente, con rebeldía, con valor, con atrevimiento. No debemos ser sumisos, debemos ser atrevidos, rebeldes, especialmente cuando vamos a hacer el amor. Ese es el momento trascendente de la vida del hombre y de la mujer.
De modo que la fuerza sexual nunca debe ser centrífuga. Nunca debe ir del centro hacia afuera, sino del centro hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Existen los canales por donde la energía sexual transformada en vapor puede ir hacia arriba, hacia lo más alto del templo. Lo más alto del templo es ahí donde decimos en el nombre del Padre. ¿Dónde es que ponemos nuestra mano para decir nombre del Padre? En lo más alto del cuerpo, del templo. El cuerpo en realidad es un templo, donde el alma debe vivir con soberanía. Jamás el alma debe estar sometida a las bajas pasiones. Las 5 funciones que constituyen la vida del ser humano debe dirigirlas el alma, la conciencia. No debe dirigirla a cualquier diablo, el diablo de la ira, por ejemplo, o de la codicia, o de la envidia, o de la pereza. Nuestras sagradas funciones deben estar conducidas siempre por la conciencia, por el alma. Esas funciones se llaman mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Hay que manejarlas, dirigirlas, conducirlas, porque si no lo hacemos, el diablo las toma. Y entonces el ser humano vive cometiendo diabluras. En vez de amar, se pone a odiar. En vez de perdonar, quiere venganza. En vez de la fidelidad, quiere el adulterio, la deslealtad. Así es el diablo. Quiere todo lo contrario de lo que es santo y sagrado. Así es que no nos conviene de ninguna manera ignorar los aspectos superiores de la vida. Dicen que errar es humano, pero es de los necios seguir en el error. Muchas gracias por escucharme. Si desean formular algunas preguntas, por favor, háganlas. De los 9 círculos dantescos, el primero es el limbo, que corresponde a la luna. ¿Ese es el purgatorio? No. El limbo es una región del planeta donde van todas las personas que no han concluido un ciclo. Digamos, si usted nace para vivir 50 años y muere a los 20, ¿cuánto le quedó por vivir? 30 años.
Entonces va al limbo y de ahí regresa a la matriz para concluir el ciclo de los 50 años, viviendo 30 años. A los 30 años muere y ya no vuelve al limbo. ¿Sí entendió? De modo que en el limbo están todos aquellos que no han concluido un ciclo existencial. El promedio de la vida de un ser humano por estos tiempos es de 76 años. De modo que si muere antes de los 76 por algún accidente o por algún asesinato, tiene que volver hasta cumplir el ciclo. La vida se procesa toda por ciclos. El ciclo correspondiente al nacimiento contiene 9 meses. Entre la concepción y la gestación debe cumplirse 9 meses. Ahí termina el ciclo correspondiente a la vida del claustro. Lo que llaman la barriga de la madre. Se llama el claustro materno. ¿Entendido? ¿Puede decirme la diferencia entre esencia y alma? Es la misma. El alma de una flor es su esencia, ¿verdad? La esencia sobrevive a la muerte de la flor. Si es que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿verdad? Hay un adagio. ¿Cuánto tiempo puede vivir la esencia de la flor después de haber sido convertida en un perfume delicioso? La flor puede morir en pocos días. ¿Decía usted? Pero hay un adagio que dice un espíritu se es y un alma se tiene. Por eso pensé que había diferencia. Sí. La esencia corresponde al nivel de lo que los teósofos llaman el manas. Entonces hay 3 principios en la vida del ser humano. Se llaman Atman, el espíritu; Manas, el alma humana; y el otro es el principio divino superior, que se llama Buddhi. El Buddhi es el alma superior. El Manas es el alma humana, nosotros, los que tenemos que vivir en este mundo, batallando para sobrevivir. ¿Sí? Así es. ¿Y qué idioma, maestro? ¿Latino sería? ¿Qué idioma? No te escuché, Fabricio. ¿En qué idioma sería? Manas, por ejemplo, ¿en qué idioma? En el idioma divino. Porque, maestro, donde yo vivo allá, hay una fábrica de zapatos, una de las más grandes,
¿Qué se llama en este nombre? Mana se llama. Que quería alma. Quiere decir alma. ¿Será que la ha hecho con casualidad o la ha hecho planificado? No, No, ahora quiero investigar sobre estas cosas. La mayoría de los dueños de empresas les ponen nombres correspondientes a sus propios nombres. Digamos, 3 letras son las primeras letras de los nombres de los hijos, de la esposa. Sí. Y a veces coincide con nombres sagrados. Pero no es que lo hayan hecho porque conocen los sagrados, sino porque resultó así. Casualidad. Porque su mamá se llamaba Ana, porque su hija se llama María. Norte. Por eso es que necesitamos urgentemente abandonar la vida mecánica, abandonar el sueño y decidirnos a despertar nuestra conciencia y a volvernos autoconscientes y liberados de toda fantasía, de toda ilusión, convertirnos en seres humanos de verdad. Yo pensaba que la Tierra iba a tener la misma consecuencia que la Luna, porque la Luna era un planeta que tenía una humanidad y que ha originado a los ricos. Entonces no estoy entendiendo por qué la Luna está en proceso de evolución y no se ha convertido en un sol, digamos, porque era un planeta, ¿no? Antiguas leyendas dicen que existió una humanidad llamada selenita y que vivieron en esa astronave llamada la Luna. Y llegaron a tal grado de desarrollo y de conocimiento científico que ellos mismos destruyeron la vida de su planeta. Entonces, para suplir ese espacio que quedaba, los dioses santos crearon el planeta Tierra. De modo que toda la vida que se desarrollaba en la Luna fue transferido a la vida terráquea, a excepción de lo degenerado. Y saben que si el ser humano utiliza correctamente su energía sexual, deja de ser enfermo. Y eso no les conviene. Claro. Tampoco les conviene a las iglesias, a las sectas religiosas. ¿Por qué? Porque las sectas religiosas viven de los pecadores. Claro. Claro, si no tienes pecado, no. De modo que si no tienes pecado, no eres cliente de ninguna secta, eres dueño de tu vida. Gracias por escucharme.